Que el Señor nos esté bendiciendo en esta hora. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a estar orando. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que nos des tu instrucción correcta, Padre, a través de la Escritura, que tu Espíritu Santo nos ministre. Sean reprendidos todos los espíritus perturbadores, Señor, todo espíritu que venga a traer, Señor, tinieblas en la mente, sea reprendido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, esta palabra que vamos a estar compartiendo hoy es una palabra revelada por el Espíritu Santo, la palabra rema que escrito está en la Biblia. Amén. Es palabra rema. Yo le preguntaba al Señor quiénes eran los hijos de Dios. Así yo le preguntaba, Señor, ¿quiénes son tus hijos? Porque justamente la palabra que se está hablando por allí, muchas personas dicen que los hijos de Dios son los ángeles. Muchos de ellos, hermanos, es porque han leído libros apócrifos, y vamos a hablar sobre todo ese tema en este audio que vamos a estar compartiendo. Y entonces el Señor me dio esta palabra. Él me hablaba a mi espíritu, gloria al nombre del Señor, en Hebreos capítulo 1, para confirmarme que Él nunca ha dicho a los ángeles, eres mi hijo. Jamás, dice la palabra. Entonces lo vamos a desarrollar conforme escrito está, no como a nosotros nos parece, no como dice un libro apócrifo. Vamos a desarrollar la palabra de Dios como hacían los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea escudriñaban la escritura para ver si lo que el apóstol Pablo le decía era así. Entonces ellos examinaban las escrituras y dice que eran más nobles, no dice que consultaban los escritos apócrifos o de personas o de sabios de aquel tiempo. No, ellos escudriñaban las escrituras para saber si lo que Pablo decía era así. Nosotros tenemos las mismas instrucciones, la misma palabra, porque Dios es uno y Él no cambia, Él es verdad. Él nos habla con la escritura, no con libros apócrifos. Toda palabra que viene de Dios, que viene del Espíritu Santo, tiene que tener apoyo bíblico en las escrituras. Todo lo que se salga de las escrituras no proviene de Dios. Apoyo bíblico, como dice, los hermanitos de Berea consultaban las escrituras. Y nosotros, mis amados hermanos, como fieles discípulos del Señor Jesucristo, también consultamos las escrituras. No que soñé, no que tuve una visión, no que sentí, no que me parece, no. Las escrituras tiene que avalar la escritura. ¿Quiénes eran los hijos de Dios de Génesis? Allí en el capítulo 6, el verso 1 y 2. Entonces, mis amados hermanos, vamos a desarrollar esta palabra. He tenido muchos inconvenientes para traer esta palabra, muchas interrupciones. Desde que sonaba el teléfono, me llamaban personas, la familia en la casa, todo, hermano, un mover fuertísimo, tanto que el enemigo ha estado moviendo cielo y tierra para que esta palabra no sea dada. La palabra que escrito está. No es una palabra que no está escrita, es una palabra que está escrito. El Señor lo ha dicho por la boca de su Espíritu Santo, porque toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo para corregir, para redarguir, para enseñar en toda justicia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Les pido perdón por alguna interrupción que haya tenido, cortar el audio. Montones de veces sonaba el teléfono, me llamaban mis hijos, hermano, un ataque tras de otro. Después una fiesta que estaban haciendo acá en el barrio, un ruido tremendo que estaban haciendo, no podía grabar, hermano, tuve que agarrar el auto, salir, dar una vuelta, buscar un lugar, aparcar el auto en un lugar y ahí poder terminar de grabar el mensaje, hermano. Fue una gran lucha, ataque del enemigo para que no diga que a los ángeles nunca, escuche bien la palabra jamás, Dios le dijo, son mis hijos. Los ángeles son creación de Dios, el poder de Dios, fueron creados por Dios con una inteligencia
La sabiduría es de Dios y Dios le dio a los ángeles inteligencia, hermanos, y les dio poder a los ángeles de Dios, y también los ángeles caídos tienen poder. Por eso dice que al hombre lo ha hecho un poco menor que los ángeles, dice la Escritura. Pero sí dice la Escritura, mis amados hermanos, que nosotros fuimos los únicos creados a imagen y semejanza de Dios, y eso es lo que el enemigo quiere borrar y desaparecer, porque él odia, envidia, aborrece a nuestro Padre Celestial y a Jesús, quien ha dado su vida por nosotros para rescatarnos de manos del maligno. Y muchos siervos están hablando de que los libros apócrifos tienen verdad, y eso no es así. Lo vamos a ver con la Escritura, y también Cipriano de Valera dejó un prólogo escrito. La Biblia que nosotros leemos, Reina Valera de 1960, y las diferentes revisiones que fueron hechas por Cipriano de Valera, él dejó un escrito dicho y hecho, mis amados hermanos, para que nosotros estemos informados que esos libros apócrifos no fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Eran los ángeles de Dios hijos o eran siervos? Vamos a ver quiénes son los hijos de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? En Juan 1:12 nos dice: a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Según la palabra, son los que creen en su nombre y le reciben. Los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es por una intervención divina. Esos son los hijos de Dios. Ahora, mirando allí la Escritura, en el capítulo 6 de Génesis, que muchos dicen que los ángeles tuvieron hijas e hijos con los hombres que eran ángeles. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Si es que los ángeles fueron hijos de Dios o son hijos de Dios los ángeles. Veamos con la Escritura en Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Escuche bien, ya había gigantes, ya había en ese tiempo. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Dios que había mucha maldad en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Basados en este capítulo de Génesis 6 está la enseñanza de los libros apócrifos de Enoc, donde el Señor no nos mandó a leer libros apócrifos, porque en Judas, por ejemplo, en el capítulo 1, el verso 5, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Recordemos que aquellos hombres eran inmorales y se acostaban unos con los otros. Dice la palabra cuenta cuando fueron a la casa de Lot y querían conocer a los varones, a los ángeles que habían llegado a la casa de Lot y querían, dice, conocerlo. La Biblia se refiere a conocerlos, a mantener relaciones con ellos. Pero los ángeles, que en ningún momento dice la Biblia que a la casa de Lot llegaron los hijos de Dios. Eso quiero que se entienda claramente, porque en ningún lugar de la Escritura dice que a la casa de Lot llegaron ángeles. Nunca les dice a los ángeles, el Señor, hijos de Dios.
Y lo vamos a ver en la Escritura, que el Señor jamás, dice la Escritura, escuche bien la palabra, jamás les dijo a los ángeles que son hijos. Lo podemos ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, el verso 5 en adelante. Gloria al nombre de Jesús. Dice así la Escritura: porque a cuáles de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. En ningún lugar de la Escritura dice que el Señor llamó a los ángeles hijo. Si la Escritura no lo dice, nosotros no podemos agregar a la Biblia porque sería nuestro nombre borrado primeramente. El Señor nos desecharía si nosotros agregamos a la Escritura. Si nosotros decimos que los ángeles de Dios son hijos, tenemos que probarlo con la Escritura, pues aquí está la prueba, que escrito está en Hebreos, en el capítulo 1, el verso 5, la pregunta que hace el Señor: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y dice jamás, mi hijo eres tú. El Señor aquí se está refiriendo a nuestro Señor Jesús, pero también dice allí, yo te he engendrado hoy. A ninguno de los ángeles el Señor le dijo, mi hijo eres tú. A ninguno de los ángeles el Señor le dijo, yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez introduce al primogénito en el mundo y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, ¿qué dice Dios de los ángeles? Vamos a ver, que Él hace a sus ángeles espíritu, ¿vio? No los hace con un cuerpo. Un espíritu no tiene cuerpito de carne. Cuerpo de carne tiene usted y tengo yo, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. El diablo y sus demonios no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. El privilegio que tenemos nosotros a través de Cristo, a nosotros sí, el Señor nos ha dicho, mi hijo eres tú, mi hija eres tú eres mi hija si me obedeces, tú eres mi hijo si oyes mi voz. Aquí vemos la Escritura que dice el Señor que los ángeles son espíritus. Y el Señor dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Del Hijo dice, yo te engendré hoy. Pero vamos a ver en la Escritura quiénes son los hijos de Dios. Dice que los hijos de Dios, en Juan 1:12, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todos aquellos que creen en su nombre y le reciben. Veamos que no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. Es por una intervención divina que nosotros, los hijos de Dios, nacemos por el agua y por el Espíritu, por la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes comenzaron a multiplicarse? ¿Los hombres o los ángeles? Una pregunta para aquellos que dicen que los hijos de Dios son ángeles. La Escritura, mis amados hermanos, en toda la Biblia, no en los libros apócrifos, en toda la Biblia, usted puede buscar que claramente dice que los ángeles son siervos. Recuerde allí la Escritura cuando Juan le dice, yo soy consiervo tuyo, le dice el ángel a Juan. Soy consiervo tuyo. También podemos ver en la Escritura que aquellas hijas de los hombres que eran mujeres hermosas, no dice que se acostaron con ángeles, no dicen que tuvieron hijos con ángeles. Eso es de los libros apócrifos, mis amados hermanos. ¿Qué quiere decir apócrifo? Quiere decir falso, quiere decir que no
tiene asiento bíblico, no son libros inspirados por el Espíritu Santo. Estos ángeles, mis amados hermanos, que abandonaron la morada donde vivían los ángeles caídos, vivían en el cielo y ellos pecaron contra Dios. Cuando ellos pecaron, fueron arrojados sobre la tierra, mis amados hermanos, fueron echados del cielo. ¿Y quiénes estaban en la tierra? Estaba el hombre, estaba Adán y Eva, el hombre y la mujer que Dios había creado. En ningún lugar de la Biblia dice que aquellos ángeles caídos tuvieron hijos e hijas con los hombres. Ahí en la escritura no dice. ¿Por qué, hermano? Aquí en Génesis 6 lo podemos ver claramente, que dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron los hijos y las hijas. Aquí me está hablando de hombres, de carne y hueso. Y viendo los hijos de Dios que los hombres tenían mujeres hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Ahora, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Eran los nacidos de Adán y Eva. Adán y Eva, usted puede leer allí en la escritura, creo que es el capítulo 4, donde dice que tuvieron a Set, que era a imagen y semejanza de ellos, porque Caín había matado a su hermano. Podemos ver en la escritura que Dios maldijo a Caín. Eso usted lo puede ver, que dijo: serás maldito por cuanto derramaste la sangre de tu hermano. Entonces, la descendencia de Caín estaba maldecido. Adán y Eva siguieron y guardaron la palabra de Dios, pero después se mezclaron, porque recordemos que antiguamente se casaban entre hermanos, se juntaban entre hermanos, porque ¿de dónde va a salir la mujer de Caín? Si dice que Eva era la madre de todos los vivientes. Está escrito en el capítulo allí de Génesis, en los primeros libros. Entonces, ¿de dónde va a salir si la única mujer que tenía hijos era Eva? Y en ningún lugar de la escritura dice que Eva tuvo hijos con los demonios, con los ángeles caídos. Hay algunas otras enseñanzas también de libros apócrifos que están enseñando estas cosas, mis hermanos. ¿Por qué el pueblo de Dios no puede leer libros apócrifos? ¿Los puede leer o no los puede leer? Vamos a ver qué son los libros apócrifos, porque por ahí es donde vienen estas enseñanzas que se han hecho una fortaleza en muchos siervos y siervas del Señor, y ahí hay una contaminación muy fuerte que no es de la palabra de Dios. Mire lo que la historia, mis amados hermanos, que quedó escrito, por qué no fueron incluidos esos libros. Dice: ahora hay una diferencia entre protestantes y católicos respecto a la terminología utilizada para referirse a estos libros. Nosotros los protestantes, desde el tiempo de la Reforma, hemos acuñado el apócrifo para denominar que aquellos libros que no pertenecen a la Biblia, por considerarlos no inspirados por Dios. Dice allí, estos libros nunca fueron reconocidos por el pueblo judío. También allí vemos los profetas de la antigüedad, todo lo que a ellos fueron profetizando en las diferentes generaciones. Vemos que tenía una concordancia bíblica a través del tiempo, mis amados hermanos. Pero, no obstante, la Iglesia Católica los incluyó de forma forzada. Dice, ya que habían sido rechazados enérgicamente en las traducciones de la era de la Reforma. Estos libros fueron incluidos, pero con diversas aclaraciones de que no eran inspirados. De hecho, Casiodoro de Reina los incluyó en la Biblia del Oso, pero Cipriano de Valera, en su revisión de la Biblia del Cántaro, los pone agrupados al final del Antiguo Testamento para apartarlo de los restos de los libros, y pone aparte un prólogo, una dedicación para explicar que son libros apócrifos, y pone de esta manera: hemos probado bastantemente cuáles son los libros del Antiguo Testamento, dice. Son 22.
cuantos libros se añadieren a estos 22 no son sagrada escritura. Nuestros adversarios, escuche bien la aclaración, admiten los mismos 22 libros que hemos nombrado, pero no contentándose con estos 22, admiten, no haciendo caso de que los antiguos hebreos, griegos y latinos, ni de los que muchos modernos latinos determinan, otros libros a los cuales dan la misma autoridad. Escuche bien, dan la misma autoridad y crédito que a los otros, que verdaderamente son inspirados por Dios, y los que no son inspirados por Dios, estos enemigos, porque los identifica claramente a los enemigos como enemigos del pueblo de la palabra, los católicos han dado el mismo valor los que son inspirados por el Espíritu que los que no son, y los incluyeron todos. Ahora, el pueblo de Dios, la Iglesia de Cristo, ¿debe basar su fe en libros apócrifos? Tenemos que ir a leer Enoc, tenemos que ir a leer los libros de Judith, tenemos que ir a leer los libros de sabiduría. El Señor nos mandó a ir a buscar en la basura, allá donde diferentes religiones que están contaminadas totalmente, mis amados hermanos, con la idolatría, el paganismo, la masonería y muchas falsas sectas, el espiritismo, el satanismo. Ellos han incluido, porque hablan muchas cosas espirituales, pero esos libros no son inspirados por el Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios está instruyendo con estos libros y está trayendo estas falsas enseñanzas, estas doctrinas apócrifas, que quiere decir falsas, y las está introduciendo como verdaderas. Y lo verdadero le está diciendo falso. Muy conveniente de parte del enemigo decir que los que hablamos solamente de la Biblia y decimos lo que dice la Biblia, lo que escrito está, somos falsos. Y todos aquellos que hablan de los libros canónicos, como el libro de Enoc, diciendo que los ángeles tuvieron relación y que ellos también tienen hijos, son los que están en la verdad. Eso es una infiltración demoníaca del enemigo para dividir al pueblo de Dios con falsas revelaciones, mis amados, a las cuales nosotros tenemos que estar bien apercibidos, porque estos son tiempos finales y tiempos difíciles. ¿Cuáles son los libros apócrifos que agregó la Iglesia Católica a sus Biblias? Esta lista de libros y porciones agregadas en las Biblias católicas: el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Esther, ediciones griegas en el libro de Esther, el libro de Sabiduría, el libro eclesiástico o Siracida, el libro de Baruch, la carta de Jeremías, tanto como Baruch 6, la oración de Azarías, el himno de los tres jóvenes que está en el libro de Daniel 3:5. O sea que toman parte de la Biblia, la mezclan con esos libros para darle credibilidad. Esos son libros falsos. La historia de Susana, la historia de Bel y el dragón, los libros de los Macabeos, Macabeos 2, en el siglo XVII, en la declaración de fe de Westminster, los cristianos protestantes definen la lista de libros canónicos y comentan referente a los apócrifos. Los libros comúnmente llamados apócrifos no forman parte del canon de la escritura por no ser inspiración divina. Por lo tanto, carecen de toda autoridad en la Iglesia de Dios y no deben aprobarse ni utilizarse sino como otros escritos humanos. Entiéndase, mis amados hermanos, que estos libros son los que están introduciendo las falsas enseñanzas en el pueblo de Dios, dándole crédito a estos libros apócrifos como que fueran verdaderos libros de los cuales el pueblo tiene que basar el conocimiento. Recordemos que Satanás engañó a Eva diciéndole que hallaría el conocimiento y la sabiduría comiendo de aquel fruto. Cuidado con lo que estás comiendo, cuidado donde te estás alimentando. Dice que de la palabra de Dios debemos alimentarnos. Ese es el pan que tenemos que comer, la palabra de Dios. Ahora, los ángeles son hijos de Dios. Para nosotros poder ver, mis amados hermanos, que el pueblo de Dios está siendo engañado. Claramente dice allí en Hebreos: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú?
Yo te he engendrado hoy, yo le seré a él por padre y él me será por hijo. Sin embargo, al pueblo de Dios, o sea, a usted y a mí, el Señor sí nos ha dicho: tú eres mi hijo si obedeces mi palabra. Mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Todo aquel que oye la voz de Dios y la obedece, o sea, si tú estás oyendo en esta hora que esos libros apócrifos, que esos libros no son de inspiración divina y los sigues leyendo y sigues trayendo esas enseñanzas y dice que tu hermano que habla de la Biblia es falso y tú que crees en libros que no son de inspiración divina, dices que tienes la verdad porque tu conocimiento es más amplio, porque tú has echado mano a libros apócrifos para tu conocimiento, pues la escritura es clara cuando me dice: la profecía más segura es la Biblia, la palabra de Dios. La profecía más segura es la que está escrita, el cual la iglesia de Cristo debe basar. El fundamento de la iglesia de Cristo tiene que estar basada en las enseñanzas de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo. Amados hermanos, esto no es para contender, porque Dios no nos ha llamado a contender, sino a edificar el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo debe ser edificado en la palabra de Dios, en el fundamento que son las profecías bíblicas que están escritas en la escritura, las que fueron aceptadas en el canon bíblico, no libros extrabíblicos que fueron adquiridos, incluidos, dándole más crédito o el mismo crédito que los libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Véase usted, mi amado hermano, que los hijos de Dios, hay una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Podemos encontrar allí en Primera de Juan que dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Si una persona es desobediente y no cree que la palabra de Dios es la profecía más segura y se va a buscar las profecías de los macabeos, las profecías de Enoc, las profecías de Judith, las profecías del libro de sabiduría, y está hurgando en libros católicos donde dice claramente, el mismo Cipriano de Valera deja un escrito que no es aceptado, que esos libros son falsos, que son libros humanos, no inspirados por el Espíritu Santo. Es como que tú vayas a buscar una novela, y esos libros, mis amados hermanos, son como novelas de ciencia ficción, y tienen un poco allí metido un poco de algún versículo de la Biblia, como nombra el libro de Daniel, algunos libros, algunos versos de la Escritura. Jesús hizo referencia del libro de Enoc, pero no dijo que fuéramos a leerlo. Incluso podemos ver que los apóstoles, mis amados hermanos, no enseñaron que los ángeles tuvieron relación con las mujeres. Y si los apóstoles y el apóstol Pablo, que fue el apóstol de los gentiles, no enseña que nosotros debemos de creer esa enseñanza extrabíblica de los libros extrabíblicos, de los libros que no están en la Escritura, ¿por qué nosotros vamos a ir a hurgar en esos libros, siendo que los apóstoles y la iglesia debe estar fundamentada en los libros apostólicos y de los profetas de la Biblia, no de los profetas que están saliendo hoy en día, cada uno con su librito? Pues déjame decirte que ninguno de nosotros que creemos en Cristo debemos apoyarnos en enseñanzas extrabíblicas o tener un libro aparte. Dice la Escritura: sed todos de un mismo sentir. Y si alguna otra cosa sentís, esto lo revelará Dios. Dios va a traer a la luz que estás sintiendo otra cosa, que estás pensando otra cosa. Todos tenemos que pensar de acuerdo a la Escritura, teniendo la mente de Cristo, mi amado hermano. La mente de Cristo. Dice: en esto se conocerán que son mis discípulos, que se amarán los unos a los otros. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces debemos orar por todos aquellos hermanos que han estado contaminándose con libros apócrifos diciendo que los ángeles son hijos de Dios,
cuando Hebreos capítulo 1, verso 5, nos hace el Señor una pregunta diciendo: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Sin embargo, de ustedes el Señor sí dice que Él nos ha engendrado por medio de su Espíritu. Eso dice el Señor. También dice que nosotros somos hijos si le obedecemos, que todos aquellos que le recibieron y que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero los hijos del diablo, mis amados hermanos, son los que no hacen la voluntad de Dios, los que se creen sabios. El Señor, cuando me dio una palabra, mis amados hermanos, que me envió a compartir la palabra, gloria a su nombre, me dijo claramente, mis amados hermanos, que nosotros debíamos devolvernos a la palabra de Dios, a la Escritura. Efesios 1:5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo según el afecto de su buena voluntad. Gloria al nombre del Señor, aleluya, santo es el Señor. ¿Cuáles son las diferencias entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? Aquí podemos ver cuando el Señor le dice, en Génesis en el capítulo 4, le dice allí a Caín que serás maldito. Entonces ahí dice: cuando labres la tierra no te volverá a dar sus puertas, su fuerza, serás errante y extranjero serás en la tierra. Entonces ahí podemos ver que está la maldición de Dios sobre Caín porque era homicida. También podemos ver en el libro de Lucas capítulo 22, dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, dice, el cual era uno de los 12, y este fue y habló a los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle el dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ahí vemos cómo Satanás entró en Judas, pero en ningún momento los hijos del diablo son paridos. Escuche bien, son paridos en la carne. No dice eso. Gloria al nombre del Señor, mis amados hermanos. Que el Señor nos dé entendimiento. Los ángeles no pueden tener hijos, porque si no, mis amados hermanos, al día de hoy podríamos estar viendo mujeres embarazadas de los demonios. Dicen muchas: oh, a mí me visitó un espíritu anoche. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso? Gente que dice: oh, a mí me visitaron los espíritus, sucubo, incubo, dice, y tuve relaciones, vinieron los demonios a tocarme y tuve relaciones, dicen algunas personas, pero no vemos que esas mujeres tengan hijos del diablo. Los hijos del diablo entran porque entra el espíritu del mal en sus corazones. Lo pudimos ver en el ejemplo de Caín primeramente, que fue homicida, como el diablo que vino a matar, robar y destruir, y también en Judas, que dice que entró Satanás, y también vimos que tenía codicia por el dinero, vimos también que robaba, vimos también los hechos de Judas, que era engañador, que era mentiroso. No podemos hacer una doctrina de un libro apócrifo, decir que los ángeles son hijos de Dios, porque no está escrito en la Biblia. Gloria al nombre de Jesús. También podemos encontrar en Primera de Corintios, en el capítulo 15, que no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Entonces, hay cuerpos celestiales que son los cuerpos que tienen los ángeles, tienen cuerpos espirituales. Muchos han visto ángeles, dice la palabra de Dios, y han hospedado ángeles. Yo recuerdo un testimonio de un pastor que me contaba que no sé si fue él o alguien de su familia, que alguien golpeó a la puerta, y esa persona que golpeó a la puerta, mis amados hermanos, a pedirle algo de pan, de comida, cuando salió
ya esa persona había desaparecido. Entonces, a veces, hermanos, sí puede alguien encontrarse con un ángel. Vemos también la historia allí cuando fue Lot visitado por los ángeles. Lot también fue visitado por los ángeles y ellos también dice que comieron y bebieron con aquella comida que le preparó Abraham, pero vemos que también dice que ellos subieron en forma espiritual. Hay varios capítulos así que dice que ellos subieron y los vieron desaparecer. Vemos también que Jesús comió también con los discípulos y se presentó y le mostró las llagas de su cuerpo, pero él primero dijo, no me toques todavía, le dijo a María, porque no tengo el cuerpo glorificado. Después vemos que aparece a varios discípulos y después ya por último asciende. Dice, de la misma manera que le vieron ir, le verán volver. O sea, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Eso nos dice la Biblia. Hay cosas que nosotros, hermanos, no podemos comprender en la magnitud porque somos seres humanos y no podemos comprender todo, pero sí debemos entender lo que dice la Biblia, que es sencillo. La Biblia es sencilla para que todos nosotros podamos entender que los ángeles tenían un cuerpo celestial, por lo tanto no podrían engendrar en la carne. Hay un límite que el Señor puso en la Escritura, que les dijo a los hombres que se multiplicaban según su especie. Vemos allí los peces, las aves, los hombres. Eso Dios estipuló que se multiplicaran según su especie. Ahora, los ángeles son seres espirituales. No se pueden multiplicar con la carne, mis amados hermanos. Al día de hoy podemos ver que los hombres que están muchas veces dirigidos por espíritus inmundos, porque el príncipe de este mundo dice no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, vemos que ha tergiversado todo. A los hombres de carne les hace poner, les quita, les saca, les pone, les agrega, y los modifica porque dice Dios no te hizo muy bien. Así no, los hace cambiar, les pone pelo, les quita pelo, les pone color, les saca color, pero esa no es la imagen y semejanza de Dios, esa no es. Nosotros somos los únicos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, usted y yo. Por eso el diablo está muy interesado en que nosotros perdamos la imagen de Dios, perdamos esa imagen y esa semejanza, y también que el Señor nunca le dio ese privilegio, el privilegio de ser llamado hijo. Por eso dice allí en Hebreos capítulo 1, que es la enseñanza que hoy hemos estudiado, que dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Por eso dice la palabra jamás. Le dijo, tú eres mi hijo. Nunca, jamás, en ningún lugar de la Biblia. Entonces no podemos recibir esa palabra que están enseñando porque no está escrita. No está escrita. No podemos dar por verdadero lo que es apócrifo, es falso, es humano, por manos humanas, no es inspirado del Espíritu Santo. Por lo tanto, no debo yo de recibir esas enseñanzas como verdadero y desechar al que habla desde los cielos, que dice, jamás le he dicho a un ángel, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, cuando solamente el Señor le ha dicho a usted y a mí que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí, el Señor nos ha dicho hijos, hijas, también nos ha dicho que fuimos engendrados por el Espíritu de Dios, no por voluntad de varón ni por voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. Podemos recibir la palabra escrita con toda certeza de que estamos en la verdad, de que andamos en la verdad, de que la luz de Cristo nos está alumbrando, porque no estamos creyendo a palabra de mentira de libros apócrifos y falsos que dice que los ángeles, dándole una gloria a los demonios, a los ángeles caídos, en ningún momento dice antes a los ángeles les llamaban hijos. Algunos toman de la escritura el libro de Job, Job 1:5.
Gloria al nombre de Jesús. Dice, aconteció que habiendo pasado los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días, de igual que usted hace todos los días oración delante de Dios. De la misma manera dice, vendré y me presentaré ante Dios, voy a orarle a Dios, me voy a presentar ante el Señor. ¿No dice así usted? Bueno, aquí dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahí vemos las condiciones que tenía Job, por lo cual Dios estaba con él, lo tenía cercado, protegido y bendecido, muy bendecido, enriquecido, porque él andaba en el temor de Dios. Podemos ver aquí en esta escritura, en el verso 6 de Job capítulo 1, que dice que vinieron a presentarse los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Algunos dicen que los hijos de Dios eran los ángeles, pero no hay apoyo bíblico, un versículo que diga los ángeles son hijos de Dios. Tampoco dice, muy conveniente, vea usted, como dice, y vino también Satanás, entre los cuales vino también Satanás. Hay una coma, entre los cuales vino también Satanás. O sea que Satanás quería ese lugar, quería presentarse también como los hijos de Dios. Pero él no es hijo, ni es hecho a imagen y semejanza de Dios. Él siempre envidió a usted y a mí, al ser humano que fue elegido por Dios para ser salvo, no así los ángeles, porque dice que a los ángeles los desechó el Señor, no le dio la oportunidad de ser salvos, no los perdonó, dice, y si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los destruyó, dice la Biblia. Aquí vemos que Satanás vino entre los hijos de Dios. Él quisiera que le dijeran hijo, pero ahí la escritura es clara cuando dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? O sea, la Biblia, la palabra de Dios verdadera, que es mayor que los libros apócrifos, está diciendo que a ninguno de los ángeles le dijo Dios jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, a diferencia que a usted y a mí sí nos ha dicho el Señor. Tú eres mi hijo, también dice, yo te he engendrado no por voluntad de carne ni de sangre, sino por la voluntad de Dios. Así que, amados hermanos, no podemos nosotros recibir enseñanzas de libros apócrifos y darlas como verdadera, porque estaríamos desechando al que habla desde los cielos. Leamos la escritura, que es la profecía más segura. Oramos al Señor para agradecerle por la escritura que Él nos ha dado, que Él nos ha regalado para nuestro entendimiento y la edificación de nuestras almas. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído y que hemos compartido. Te ruego, Padre Celestial, en esta hora, que seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos y abriendo el entendimiento a fin de comprender que solo tu palabra revelada en la escritura es la que salva y no, Señor, escritos y manuscritos que no provienen de la inspiración del Espíritu Santo, como los libros apócrifos y otro tipo de libros que traen instrucciones, pero no son las instrucciones que tú dejaste de los libros inspirados para que cada uno de nosotros pueda leer, Señor, e instruirse en tu palabra. Gracias por las palabras dadas, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos des amor, misericordia, paciencia
paciencia para amar a nuestros hermanos que todavía no han entendido que la verdad solo está en tu palabra y tú eres verdad. Tú has dicho, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Y no buscando, Señor, nosotros la gloria personal, sino que toda la gloria sea dada a ti, Padre Santo, y a tu Santo Espíritu a través de tu palabra. La gloria te pertenece a ti. Amén y amén.